Mm. Aquí estamos entonces analizando el capítulo 1 del profeta Ezequiel. Acá tenemos otra imagen. Esta imagen lo saqué del libro de El comentario bíblico de William MacDonald, específicamente el comentario del profeta Ezequiel. La imagen que él presenta es esta, pero no es tan acertada parece porque los cuatro seres vivientes tenían cada uno cuatro caras. Y acá lo vemos solamente una cara, de buey, de águila, de león, y en la esquina siguiente sería entonces la del hombre. Hay una carroza, sostienen al que está sentado en el trono, arcoíris, nubes, bueno, todo lo demás es según lo que lea el profeta Ezequiel. En el capítulo 2 de esta obra, Dios comisiona al profeta. Nos dice el pasaje bíblico que Dios lo va a enviar a los israelitas. Pero Israel ya no existe a estas alturas. El pueblo que existe son los judíos, porque Israel cayó el año 722. En esa época se utilizaba el término Israel y Judá en términos políticos, en un sentido político o étnico. Pero después, cuando ya no existe Israel, se va a utilizar en un sentido espiritual o teológico para describir al pueblo de Dios. Ahora se menciona a Israel, porque eso lo dice en el verso 2, capítulo 2, cuando dice, me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí, me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, gente rebelde que se rebelaron contra mí. Ahí se está empleando el término Israel. Pero Israel acá se utiliza para referirse al pueblo de Dios, a los judíos que han sobrevivido a la deportación de Babilonia. Otra palabra que vemos acá en el verso 2, entró el Espíritu en mí y me afirmó en mis pies. Vemos la acción del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento actuando en los profetas. Es uno de los vocábulos que nosotros vemos en el libro de los Hechos también. Cayó el Espíritu, se derramó el Espíritu, vino el Espíritu, don del Espíritu, llenura del Espíritu, bautismo con el Espíritu. En el libro de los Hechos, todos estos vocablos son sinónimos para describir la obra y la acción del Espíritu de Dios en la iglesia, en el pueblo de Dios, para llevar a cabo diversas actividades o funciones, como por ejemplo testificar del Señor Jesucristo, la plantación de iglesias, la consejería, el trabajo también de la administración de la iglesia, en el caso de los diáconos, soportar el martirio, expulsar a los demonios, reprender, entre otros. Ganar almas también. En el Antiguo Testamento caía el Espíritu de Dios o venía sobre los jueces, venía también sobre los reyes, sobre los que confeccionaban el tabernáculo de reunión, venía igualmente sobre los jueces, ya lo dije, ¿verdad? Gedeón, Jefté, Sansón, sobre los reyes, sobre David, permanecía el Espíritu de Dios de manera permanente, en Juan el Bautista también permanecía, en algunos venía y luego se retiraba, pero no moraba en todos, venía sobre los profetas. El profeta, creo que Zacarías, uno de ellos, que dice, Miqueas, es el profeta Miqueas, vino el Espíritu de Dios sobre él, lo llenó, y lleno del Espíritu de Dios, para denunciar el pecado del pueblo de Israel. Ahí estamos viendo acciones del Espíritu de Dios que ocurren en el libro de los Hechos de los Apóstoles, muy parecido a la acción y la actividad del Espíritu de Dios hoy día. Me hicieron una pregunta respecto a la diferencia de la actividad de los profetas, o sea, el Espíritu en el Antiguo y Nuevo Testamento. No podríamos decir que se diferencia en cuanto a que el Espíritu de Dios venía y luego moraba, porque en Juan el Bautista, antes de Pentecostés, el Espíritu de Dios moraba, sobre otros también moraba, sobre David moraba el Espíritu de Dios, por lo tanto no podemos decir que esa es la diferencia.
En el Antiguo Testamento moraba y en el Nuevo Testamento mora permanentemente. Eh, la diferencia sería entonces la masividad de la presencia o la morada permanente del Espíritu de Dios sobre los creyentes. Y esto es lo que se profetiza en el libro de Joel. En los postreros tiempos se derramaría el Espíritu de Dios sobre toda carne. Profetizarían, verían visiones. Es lo que nos comenta el profeta Joel. Sería esa la única diferencia entonces. Pero el Espíritu de Dios actuaba acá para profetizar, para ejercer el oficio profético. En el Nuevo Testamento, para ejercer el don profético y el ministerio profético. Estos términos que he utilizado, por favor, mis queridos hermanos, oficio, don y ministerio, por favor, me confirman si lo entienden o si no, lo repaso nuevamente, no hay problema. Para eso estamos. Mientras tomo agüita de hierba. Podríamos echarle una repasada, profesor. Yo creo que sería bueno, así como a grandes rasgos. Excelente, muy bien. Qué bueno, porque es muy importante tener claro lo que es el oficio, el don y el ministerio. Estamos hablando de profetas. Esto nos ayuda a ubicarnos más o menos y entender diversos movimientos nuevos y evaluarlo a la luz de lo que podemos dilucidar lo que nos enseña la Sagrada Escritura. En el Antiguo Testamento, Dios levantó a profetas en el sentido de oficio. Ellos se dedicaban 100% a la predicación de la palabra, a profetizar. Abandonaban sus profesiones, sus oficios o sus actividades con las cuales se ganaba la vida. Podría ser tanto extenso como en un poco tiempo, algunos meses nada más o semanas. Pero en el momento en que ellos ejercían, abandonaban sus labores diarias, sus labores comunes. Lo otro, el oficio, eran infalibles e inerrantes cuando escribían, porque ellos escribían, habían también escritores. Cuando escribían, eran infalibles e inerrantes. Los profetas eran guiados por el Espíritu de Dios para que no cometieran ningún tipo de error entonces, cuando escribían, porque también hubieron profetas que no escribían, pero también era profeta de oficio. La otra característica de los profetas en cuanto a oficio, tenían un- una autoridad superior, una autoridad absoluta, de tal modo que desconfiar, dudar de lo que ellos decían era desconfiar de Dios mismo. Cuando escribían entonces eran infalibles e inerrantes, dije, recibían una revelación y esa revelación en el oficio se conoce como la revelación escritural, por lo menos en el caso de los profetas escritores. Por el hecho de recibir la revelación escritural, entonces ellos también cumplían una misión fundacional. Quiere decir que la fe y la práctica de todo el pueblo de Dios se fundamenta en lo que ellos escribieron y lo que ellos enseñaron. Su misión entonces es fundacional, revelacional y fundacional. Revelacional en el sentido de registrar lo que Dios le revelaba. Y este registro de la revelación es infalible e inerrante. Por eso que es fundamento del pueblo de Dios y de la iglesia. Eso en cuanto a oficio, autoridad absoluta. En el caso del don lo vemos en el Nuevo Testamento. Los profetas en el Nuevo Testamento no gozan de autoridad absoluta. Ahí tenemos la primera gran diferencia. No tienen autoridad absoluta. Porque el apóstol Pablo dice que si alguien recibe una revelación, entonces lo da a conocer, pero no pueden todos profetizar al mismo tiempo, no pueden profetizar todos al mismo tiempo. Si alguien recibió una revelación, los profetas callen y uno hable, y los demás juzguen y examinen, evalúen lo que el profeta está diciendo. Esa acción de examinar, evaluar lo que el profeta está diciendo es
algo ajeno, es inconcebible en el Antiguo Testamento. Eso es extraño. Ahí tenemos una gran diferencia. No gozan de absoluta autoría. La revelación de aquel que recibe o tiene el don del profeta en el Nuevo Testamento no es una revelación escritural. En cambio, el oficio sí, es una revelación escritural. Porque lo que dijeron los profetas no fue incorporado a las Sagradas Escrituras como revelación escritural. Se dice que había profetas nada más. Ágabo, por ejemplo, que profetiza que el apóstol Pablo va a ser encadenado en Jerusalén. Bueno, eso quedó registrado, pero el que está escribiendo ahí es Lucas. Lucas escribe lo que dijo Ágabo, pero lo que dijo Ágabo él mismo no lo escribió, él no compuso ninguna obra, no es autor de algún libro sagrado. En ese sentido, la revelación de él no es revelación canónica o revelación escritural, porque la revelación que recibe el profeta es revelación continua en la iglesia y debe ser sometida, evaluada, examinada a lo que Dios ya ha revelado en la revelación escritural, es decir, en cuanto a lo que dice la Biblia. Eso en cuanto a don, no goza de la misma autoridad, no recibe la revelación escritural, no escribe tampoco ningún documento. Por eso que no son fundamentos de la iglesia, no es fundacional ni revelacional en cuanto a revelación escritural. Eso es el don. Hay una diferencia entonces entre el oficio del Antiguo Testamento y el don del profeta en el Nuevo Testamento. En cuanto a ministerio todo creyente ejerce el ministerio profético, porque profeta significa uno que es llamado por Dios para anunciar de parte de Dios. Todos hemos sido llamados por Dios, todos anunciamos de parte de Dios. Cada vez que usted está evangelizando, discipulando, predicando, aconsejando, realizando diversas actividades en una congregación, hablando de Dios, está realizando el ministerio profético sin ostentar el título de oficio profético, sin ostentar el don profético. Porque el don profético es una profecía muy circunstancial, muy personal, muy contextual, muy particular también. En cambio, los profetas era una revelación escritural. Hay una diferencia. Pero todos ejercemos el ministerio profético, todos tenemos que hablar y hablamos y enseñamos acerca de Dios. Esa es la diferencia entre uno y otro. Pregunta con respecto a eso, quedó claro, mi hermano. Profesor, ¿podría ¿Mm? repetir lo que dijo con respecto a oficio? Usted dijo algo que es revelacional y fundacional. Ahí esa parte me la perdí. La función del oficio el oficio es su función, a ver, o característica mejor, característica. Re, ve, revelacional y fundacional. Esa es la característica del oficio. Ahí estamos viendo. Fundacional y revelacional. Autoridad absoluta. Goza de una autoridad absoluta. En cambio acá se puede examinar. Todos lo ejercemos. En cambio el ministerio todos lo ejercemos. Esta revelación es escritural. En cambio esta revelación del don, revelación continua a la iglesia. Y esta se puede examinar. Ahí tenemos la diferencia. Principales. Revelacional, fundacional, revelación escritural, autoridad absoluta. El profeta como don del Nuevo Testamento no tiene toda autoridad, no goza de suprema autoridad. De hecho, ni siquiera una autoridad. Las autoridades son, o los líderes de las iglesias son los presbíteros, los episcopos, los poimén, los ancianos. Pero los profetas no están como autoridad. Ya eso es entonces.
No hay duda con respecto a esto, ¿verdad, mis queridos hermanos? Profesor, O- lo último, lo, sí, lo último, ¿en qué sentido nosotros ejercemos el ministerio profético? porque somos llamados por Dios para anunciar de parte de Dios. En ese sentido. Porque eso significa profeta, Naví, uno llamado por Dios para anunciar de parte de Dios. Ahí está. Ya, No hay gracias, ningún, profe. no hay ningún creyente que no ejerza este ministerio. Todos ejercemos el ministerio profético, pero no ostentamos el título de profeta. El que ostenta el título de profeta es el oficio y el don. El que tiene el don de profeta es profeta. Pero nosotros le decimos a los profetas de nuestras iglesias, le decimos el instrumento. No sé si inconscientemente, no sé, no es para, utilizamos ese término de instrumento para diferenciarlo de los profetas del Antiguo Testamento. Pero bíblicamente es correcto decir, esta persona que Dios lo utiliza para transmitir una revelación de parte de Dios es un profeta. Pero como estamos acostumbrados al instrumento, entonces, no sé si en toda la iglesia igual se le dice instrumento, hermano. Por favor, hermano Alex, en su iglesia también se le denomina instrumento, ¿verdad? O se le dice profeta al que tiene el don de profecía. Instrumento, hermano Pablo. ¿Ves? Todas las iglesias pentecostales en Chile también le denominamos lo mismo, instrumentos. Pero técnicamente, bíblicamente, no es antibíblico el denominarle el profeta, porque el Nuevo Testamento le llama profeta a Ágabo, por ejemplo. Pero sí, hay una diferencia con los del Antiguo. Perfecto. Aquí entonces, borramos esta parte y continuamos. Enviaría a los israelitas, a Israel ya mencioné, vino el Espíritu de Dios sobre él, o lo tomó el Espíritu, entró el Espíritu en mí, dice el profeta, maravilloso, ¿eh? Entró el Espíritu en él. La actitud del profeta, él no debe temer, dice el verso 6, debe ser inquebrantable como un diamante, inconmovible como una roca. Es lo mismo que le pidió el Señor al profeta Jeremías. Las características de la nación ya estamos acostumbrados, son rebeldes, son obstinados. Y el profeta Ezequiel, ¿qué es lo que debe hacer? Cuando ve un libro, debe comérselo. Estamos en un estado visionario, es una visión esto. Él come el libro en un estado visionario. ¿Y qué contenía este libro? Lamentos, gemidos y amenazas, en el verso 10. Comió el libro y le resultó dulce, porque es dulce hacer la voluntad de Dios. ¿Qué más? La lección espiritual que podemos extraer de esta porción bíblica es que el mensajero debe apropiarse para sí de la verdad de Dios, antes de hablar de ellas a otros. Debe conmover el espíritu, identificarse con el texto bíblico, después anunciar o experimentarlo primero antes de anunciarlo a otros. También podemos ver otra lección espiritual, el mensaje de Dios jamás será popular entre los incrédulos. Claro que no. Nunca será popular entre los. No debemos esperar popularidad del mensaje cristiano, porque el mensaje cristiano es muy impopular, siempre lo ha sido. Desde la época del huerto del Edén, la serpiente persuadió a Adán y Eva de desconfiar, de sospechar de lo que Dios le hablaba y consideraba el mensaje de la serpiente mucho más atractivo que el mensaje que Dios le había transmitido. Desde esa época hasta el Apocalipsis vemos que el mensaje jamás ha sido popular. En el capítulo 3 tiene una responsabilidad el profeta. Él es el atalaya, el vigía, la persona que está atenta, el que indica peligro cuando viene. Su responsabilidad del profeta Ezequiel y también en él de todos los creyentes, que lo utilizamos de hecho en la evangelización para persuadir a los creyentes a hablar acerca del evangelio, debe advertir tanto al malvado como al justo, en el verso 17 al 21. Amonestares, si tú no le amonestares ni le hablares, sea percibido. La repetición hace entender que no es suficiente advertir una sola vez, o al pasar, sino que la advertencia debe ser inculcada continuamente.
a tiempo y fuera de tiempo. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, verso 31, dice, día y noche con lágrimas, a fin de que viva. Por lo tanto, la predicación, como estamos viendo acá, debe ser constante, sistemática. No basta con una sola vez anunciar el Evangelio, sino que debe ser algo permanente. El profeta Isaías también en una sección decía, sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto mis atalayas, esto no callarán de día ni de noche, ustedes los que invocan al Señor, no le den tregua, ni descansen, hasta ver restablecida Jerusalén. Estaba anunciando a los profetas la, la misión que deben cumplir, anunciar una y otra vez el mensaje sagrado. John Wesley decía, nuestro deber, según nuestras capacidades, es instruir al ignorante. Esta parte me gusta lo que decía John Wesley, instruir al ignorante, reformar al perverso, motivar al perezoso. Esa era la misión que tenía John Wesley. William MacDonald comenta sobre este mismo pasaje, afortunadamente para él y para el pueblo, no comenzó a predicar inmediatamente, sino que se sentó entre el pueblo afligido durante una semana entera. Esa experiencia le proveyó de una comprensión clara de sus problemas, miserias y urgentes necesidades. Del mismo modo, el predicador debe conocer la necesidad de la gente antes de comenzar a predicarlas a la gente. Muy buen consejo que da para los predicadores. Debe comenzar a conocer la gente y después a predicar. ¿Qué ocurrió con el profeta? Queda temporalmente mudo. Lo dice el capítulo 3, verso 23 al 27. Y ahora, como todos los profetas, el profeta Ezequiel comienza a utilizar figuras didácticas, lecciones objetivas. Él emplea de manera concreta su mensaje, ilustra él mismo en ciertas ocasiones el mensaje. Él es el mensaje al pueblo. Para esto emplea lo siguiente. Primero diseña la ciudad. En el capítulo 4, verso del 1 al verso 3, vamos a dar la lectura, por favor. ¿Quién puede dar la lectura a esa porción que un poco no es tan extensa? Capítulo 4, verso del 1 al 3. Yo me imagino al profeta Ezequiel ahí como un niño jugando en la arena. Bueno, acá estaría jugando con tierra. ¿Quién puede leer, por favor, esa sección, hermanos? Ezequiel 4 del 1 al 3, ¿verdad? Sí, por favor, hermano Roberto. Muchas gracias. Tú, hijo de hombre, tómate un adobe y ponlo delante de ti, y diseña sobre la ciudad de Jerusalén, y pondrás contra ella sitio, y edificarás contra ella fortaleza, y sacarás contra ella baluarte, y pondrás delante de ella campamento, y colocarás contra ella arietes alrededor. Tómate también una plancha de hierro y ponla en lugar de muro de hierro entre ti y la ciudad. Afirmarás luego tu rostro contra ella y será en lugar de cerco y la sitiarás. Es señal a la casa de Israel. Y tú te Perfecto. acostarás. ¿Cuánto igual? ¿A tres no? Ah, de veras que hasta el 3 solamente. Muchas gracias, hermano Roberto. Sí, hasta el Ok. 3 nada. Yo me imagino acá al profeta Ezequiel como un niño que está jugando con tierra y él comienza a edificar la ciudad de Jerusalén como con las murallas, como un niño juega en la arena con un castillo. Uno cuando ve a alguien que está haciendo un castillo en la arena, uno se queda detenido a ver, porque hay un esfuerzo, hay trabajo, hay horas invertidas, muchos minutos invertidos en construir algo como eso, un castillo de arena. Acá ocurre lo mismo porque él tiene que diseñar como una maqueta de barro, de arcilla, allá donde se encuentra en Babilonia. Y monta todo un espectáculo, como estos niños ponen sus juguetes de soldados, por ejemplo, para jugar a las guerritas. Exactamente está haciéndole un campamento. Muchos soldaditos, yo me imagino que son de barro, pone campamentos, a todos los soldados, arietes,
y todas las maquinarias bélicas para invadir un territorio. Pone plancha, después muros que simbolizan que son de hierro, y él después tiene que poner su rostro contra Jerusalén, como si estuviese enojado contra ella o airado contra la ciudad de Jerusalén. Debió haber sido muy impresionante la escena que montó el profeta Ezequiel. Bueno, fue Dios el que le dijo que hiciera eso. Aquí el profeta no está innovando, no está haciendo algo creativo, tampoco a él se le ocurrió hacer esto, sino que él simplemente está obedeciendo lo que Dios le manda a realizar. ¿Qué es lo que simboliza esto? Bueno, no creo que sea tan difícil de interpretar, ¿verdad, mis queridos hermanos? Lo que simboliza todo eso, diseñar la ciudad de Jerusalén, poner soldado alrededor, muros de hierro, un asedio a Jerusalén. Está sencillo. Nabucodonosor viene a asediar a los judíos que se encuentran en Jerusalén para destruirla finalmente. Una invasión sobre Jerusalén, eso es lo que quiere simbolizar. Luego, en el capítulo 4, verso 4 al 8, por favor, ¿dónde estamos? Mi hermano David, por favor, capítulo 4, verso 4 al verso 8. Vamos a darle lectura a esa porción. No sé si el hermano David estará por ahí, o quizás esté ocupado, ¿no? Entonces, el siguiente, hermano Alex, por favor. Capítulo 4, de 4 al 8. Por favor, hermano Alex, muchas gracias. Y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Jehová. El número de los días que duermas sobre él llevarás sobre ti la maldad de ellos. Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días, y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. Al asedio de Jerusalén afirmarás tu rostro y descubierto tu brazo profetizarás contra ella. Y aquí he puesto sobre ti ataduras y no te volverás de un lado a otro hasta que hayas cumplido los días de tu asedio. ¿Qué le parece? Durmiendo, ahora tiene que dormir. Amarrado, ¿ah? Atado. ¿Cuántos años tiene que dormir al lado izquierdo? 390 días, dice el texto. 390 días. Eso equivale a años, ¿cierto? Son 340, 390 años. Un día por año. Eso es por Israel, al lado izquierdo. Y Judá, lado derecho, 40. 40. Perfecto. Eso simboliza entonces, esos días simboliza 40 años y 390 días. ¿Cuántos días? 390 días. ¿Cuánto tiempo es eso, hermano? ¿Un año cuánto? Y amarrado. Ojo, qué impresionante. Son 365 días, Un año y un mes, un poco más. un año y un mes más o menos. Bastante tiempo, ¿ah? Y amarrado, qué incomodidad más grande, hermano. Un año completo transmitiendo su mensaje, ilustrando el mensaje de esa forma. Y después el lado derecho. Uno cuando duerme, no duerme solamente en un solo lado. Se mueve el lado derecho, después el lado izquierdo, boca abajo, boca arriba. Porque cuando uno duerme a un solo lado, me ha pasado, durmiendo al lado izquierdo, después termino uno con dolor del hombro, porque tiene que darse vuelta, ir intercambiando los lados en los cuales uno duerme. Pero él 390 días solamente el lado izquierdo, bastante. ¿Cuántos años son en Hermano total Pablo, entonces?
Sí, hermano Alex. Hermano Pablo, una consulta, a ver, en base a estas mismas mensajes ilustrativos, ¿cierto? O simbólicos que hacían los profetas, no solamente Mm, Ezequiel, sino todos. ¿Tenían correcto. alguna expresión así como... eh, mi pregunta es, a ver, porque el objetivo de Dios era que todo el pueblo supiera, digamos, o el pueblo supiera lo que el mensaje que quería transmitir, pues, obviamente. Pero Exacto. este mensaje, por ejemplo, Ezequiel estaba, no sé, en su dormitorio o donde estaba, pero la ciudad completa tenía que ir a verlo, o ¿cómo me aseguro yo de que ese mensaje se sepa para todos? O sea, ¿realmente tenía ese impacto o era para que quede registrado? Pienso, por ejemplo, cuando nosotros vamos a la calle a predicar a veces y nos paramos en una esquina o hacemos alguna intervención con nuestras iglesias, ¿cierto? En la calle, el grupo que está alrededor nomás llega a captar nuestro paso por ahí, pero no toda una ciudad. Hoy día tenemos las redes sociales, tal vez puede haber un poco de llegada a otras personas, pero en este tiempo, ¿cómo lo hacía? O sea, el mensaje en realidad no era para todos, sino que era para un grupo. No sé, ahí, ¿cómo podemos visualizar eso, hermano Paulo? Muy bien, es muy parecido, hermano Alex, a lo que realizamos nosotros como iglesia actualmente. No predicamos solamente las personas que logran observarnos y vernos, solamente ellos tienen acceso al mensaje, pero los otros no. Pero, sin embargo, si alguien lo ve, por ejemplo, él después le comenta a un familiar, a un amigo, estuve viendo los evangélicos, estuvieron predicando por acá y estaban cantando muy lindo, una canción muy, muy hermosa. Y después se va transmitiendo que hubieron evangélicos por esos lados, todavía siguen predicando al aire libre. Bueno, acá también, por ejemplo, el que acá se encuentra en el río Quebar, ahí está el profeta Ezequiel, en el río Quebar, 80 kilómetros de distancia de Babilonia, donde están los otros judíos. Por lo tanto, acá le está predicando solamente a los que se encuentran en la zona geográfica donde él vive. Y solamente algunas personas de allí lo pueden ver, no todos lo pueden observar. Eso es verdad, tiene que ser así. Después se van a transmitir, probablemente quizá alguien cuando viaje a Babilonia, 80 kilómetros para vender sus productos, llegue a conversar con sus familiares, le dice, hay una persona que dice ser profeta allá en el río Quebar y estuvo dibujando, diseñando con vara una ciudad y decía, y puso su rostro contra ella, parece que estaba representando a Dios, que la va a destruir, y después estaba durmiendo, escuché que alguien dijo que durmió 390 días amarrado al lado izquierdo y después 40 días al lado derecho, y está simbolizando algo, y así más o menos se va transmitiendo cómo se transmiten todas las novedades en, en una sociedad, en un pueblo, de boca a boca. En cambio acá no es algo público, sino que algo privado, porque está en su casa. Todavía no muere su esposa, tiene familiares, tiene hijos, lo más probable es que la esposa estaría transmitiendo a alguien, o él mismo le dijo a la gente en las conversaciones que tenía en la calle que durmió 390 días al lado izquierdo, amarrado, y al lado derecho. Pero de alguna forma la gente lo supo. Bueno, y si no lo supo, él lo va a escribir, y cuando lo escriba ya se hace público cuando se comienza a transmitir. Y no sé cuánto tiempo habrá demorado en enterarse todas las personas de la figura didáctica que va a emplear el profeta Ezequiel. La cantidad de años, ¿cuántos, si sumamos los años, cuántos años son? Durmiendo por Israel y por Judá. 430, me parece mucho. ¿Cuánto? Tenemos que sumar acá. 430. 430. Perfecto. ¿Esa cifra le parece a usted sugerente? ¿Qué quiere transmitir el Señor con esa cifra? Bueno, esa fue la cantidad de años en que el pueblo de Israel estuvo esclavizado en Egipto. Muy bien. Entonces, ¿qué le quiere decir Dios al pueblo que se encuentra en Babilonia? Con esta ilustración,
Que van a estar cautivos también, o sea, igual van a estar Es, esclavos. exactamente, correcto. Volverán a ser cautivos, volverán a quedar sin tierra prometida. Dios le arrebate, le quita la tierra prometida. Le quitó la tierra prometida, le quitó el templo, le quitó la fiesta, le quitó el sacerdocio, le quitó los ritos, los sacrificios. Quedaron sin nada. Y le quitó la libertad, la independencia política. Increíble, ¿eh? Y se va de Jerusalén en esta visión que tiene el capítulo 10 más adelante del profeta Ezequiel. Volverán a la esclavitud, volverán a ser como cuando estaban en Egipto. Eso es lo que quiere transmitir esta visión, o perdón, esta figura didáctica que el Señor le manda a escribir y hacer al profeta Ezequiel. Después debe comer pan inmundo. Bueno, esto lo leyeron ustedes para responder la tarea 6, creo que es, o tarea 5. Dios le dice, debe comer pan inmundo, cocido en excremento humano. Pero es muy desagradable eso. Y nunca, recuerde que él es descendiente de los sacerdotes, nunca ha entrado nada impuro en mí. Es muy repugnante, solamente comida pura, cochere, creo que le llaman a la comida pura. Pero no puede comer ni siquiera cerdo, por ejemplo, o animales que no te, peces que no tengan aletas. Y ahora se le está pidiendo que cosa pan, pero en combustible de excremento humano bien seco, sería muy repugnante. Entonces el Señor es misericordioso y concede un poco la petición del profeta Ezequiel. Le dice, entonces, en excremento de animal. Hasta el día de hoy, los bereberes, donde no tienen árboles, por ejemplo, para cocinar, entonces utilizan el estiércol de los animales para poder cocinar su alimento, su producto y comer pan. En vez de tortilla al rescoldo, con, con ceniza de guaye, entonces ellos, es lo mismo, pero con ceniza de excremento de animal. Así cocen su alimento y sus panes. Y él debe comer pan cocido. Él está representando al pueblo de Dios. Él va a simbolizar a los judíos comiendo pan inmundo. ¿Qué podría significar ese gesto de comer inmundicia? ¿Qué podría transmitir? ¿Qué idea quería transmitir Dios con eso de que el pueblo debía comer la representación del profeta Ezequiel, pan inmundo? ¿Alguna idea? Yo ni idea, profe. El pueblo de Israel se encuentra en un estado de inmundicia. Por lo tanto, van a comer lo que comen todos los inmundos. Eso es lo que quiere decir. Están inmundos, por lo tanto merecen comer cosas inmundas. Ellos han dejado de ser el pueblo de Dios, santo, real sacerdocio, pueblo escogido por Dios. Bueno, no todo, sino recuerde que hay un pequeño remanente. A ese pequeño remanente Dios lo está purificando en Babilonia. Lo que quiere transmitir es que ahora ellos se encuentran en una situación de inmundicia, por lo tanto tienen que comer inmundo. Y de hecho están comiendo inmundicia. Han descendido al estado de un pueblo pagano. Los paganos no tienen ningún escrúpulo en comer de los sacrificados a los ídolos, comer y rendir culto a Baal, a Astarte y todos los dioses. Y ellos comen también de esa forma, de pan cocido en excremento de animal. El pueblo de Dios que era santo debía comer, incluso era mucho, la dieta era mucha más rigurosa. Pero como ellos han descendido al estado del paganismo, como todos los otros países y pueblos y naciones inmundas, el pueblo hebreo ha llegado a esa misma condición de inmundicia. Eso es lo que quiere transmitir.
al pueblo de Dios. Luego, la otra figura didáctica que va a emplear el profeta va a ser el raparse la cabeza, que voy a avanzar más rápido. Ahí tenemos la figura de un hombre, rapándose la cabeza, cortándose el pelo. La tercera parte del cabello debía ser quemado de la ciudad, en el verso 2. Aquí nos encontramos en el capítulo 5. Simboliza que una tercera parte de la población morirá por la peste y también por el hambre. Luego se corta otra parte de del cabello y la tercera parte del cabello debe cortarse alrededor de la ciudad y comienza a tirar el pelo alrededor de la ciudad de Jerusalén. Simboliza que la muerte, o como símbolo de la muerte a filo de espada de los sobrevivientes. Y la tercera parte restante del cabello debía arrojarlo al viento, como símbolo de la dispersión. El pueblo de Israel se va a ir a la dispersión a Babilonia. Dios va a convertir a la ciudad en un montón de ruinas, lo dice el verso 14. Hará a la nación objeto de burla. Habrá hambre, habrá escasez. Sobre la ciudad enviará animales salvajes, morirán a filo de espada. Todo esto, montón de ruinas, pestes, espadas, dispersión, hambre, escasez, animales salvajes, todo esto ya se encuentra registrado en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 27, capítulo 29, las consecuencias de la desobediencia. Los juicios que encontramos mencionados por el profeta Ezequiel no son nuevos ni originales, ni es la primera vez que el pueblo de Israel escucha algo semejante como castigo de Dios sobre un pueblo rebelde y desobediente. Esto se lo viene transmitiendo desde muchas generaciones anteriores porque está contemplado dentro del Pentateuco, de la Torá o del libro de Deuteronomio. Después, ¿qué debe hacer el profeta? Debe aplaudir y debe zapatear y debe comenzar a gritar que la ciudad de Judá será pisoteada. Del mismo modo, Ezequiel aplaude, patalea, grita en actitud de indignación por la ciudad. Así Judá será pisoteada. Otros pueblos interpretarán el pasaje en el sentido opuesto. Ay, sería mejor traducir esta palabra ajá, versión de la Septuaginta. Como si el profeta se alegrara por el juicio venidero. Su preocupación es la vindicación del honor de Jehová, más bien que el destino de los pecadores. ¿Qué va a hacer el Señor? En el capítulo 6 nos encontramos. Destruirá los lugares altos o lugares de culto idolátrico. Se lo dice a los judíos. Es lo mismo que ya había dicho el profeta Jeremías. Jeremías está en Jerusalén, Ezequiel se encuentra en Babilonia, en el río Quebar. Están diciendo exactamente lo mismo ambos profetas. Matará a los idólatras, lo dice el verso 7. A los sobrevivientes los esparcirá por las naciones, verso 8. Convertirá en tierra desolada su país, verso 14. ¿Qué resultado producirá el juicio de Dios? Se acordarán de cómo Dios sufrió por la idolatría de su pueblo y sentirán asco de ellos mismos. En el capítulo 6, verso 9. Esta será la consecuencia del resultado futuro. Capítulo 6, nos encontramos aquí, ¿cierto? Capítulo 6, verso 9. 6:9, y los que de vosotros escaparen se acordarán de mí entre las naciones en las cuales serán cautivos, porque yo me quebranté a causa de su corazón fornicario, que se apartó de mí, y a causa de sus ojos que fornicaron tras sus ídolos, y se avergonzarán de sí mismos a causa de los males que hicieron en todas sus abominaciones. Eso será el resultado de el juicio de Dios sobre los judíos. Sabrán que no en vano el Señor los amenazó con estas calamidades, dice el verso 10. Y sabrán que yo soy Jehová, no en vano dije que les había de hacer este mal. Esa es la otra figura didáctica que emplea el profeta para anunciar la destrucción. Palmotea con las palmas y pisotea o golpea con los pies. Así Dios va a pisotear a Jerusalén. Ahí tenemos una imagen del incendio provocado por los babilonios sobre Jerusalén. ¿Qué otra descripción emplea el profeta? Otra figura didáctica, la destrucción de Jerusalén. La razón del castigo son varias razones.
¿Cuáles son estas? El orgullo y la violencia. Estamos en el capítulo 10, verso 10 y verso 11. He aquí el día que viene, he aquí que viene, ha salido la mañana, ha florecido la vara, ha reverdecido la soberbia. La violencia se ha levantado en vara de maldad. Ninguno quedará de ellos, ni de su multitud, ni de los suyos, ni habrá entre ellos quien se lamente. Pero la injusticia, el orgullo y la violencia son las razones por las cuales vino el juicio de Dios sobre el pueblo de Israel o de Judá. Aparte de la injusticia, el orgullo y la violencia, el derramamiento de sangre y la violencia, lo describe el verso 23. Haz una cadena porque la tierra está llena de delito, de sangre, y la ciudad está llena de violencia. Por la soberbia de los poderosos, que se creen invencibles, inmunes al juicio y al castigo de Dios. Por su idolatría, verso 20. El criterio que Dios va a utilizar para castigar a su pueblo serán según sus obras. El verso 8 y el verso 27. La actitud que debe tener el profeta frente al castigo no tendrá compasión, ni tampoco, perdón, la actitud de Dios frente al castigo no tendrá compasión, ni tampoco tendrá piedad por su pueblo. Esto hay que recordarlo, porque lo menciona los libros históricos, el libro de Isaías, el libro de Jeremías, el libro de Ezequiel, de Amós, de Oseas, de Miqueas y de todos los profetas. La razón por la cual vino la destrucción sobre el pueblo hebreo, sobre el pueblo de Israel y de Judá, no es única y exclusivamente por la idolatría, sino por varias causas. Principal podríamos resumirla como desobediencia a la ley de Moisés. En términos generales, por ser rebeldes a la ley que Dios le envió, por haber violado cada uno de los puntos de la ley, por haber quebrantado cada uno de los 10 mandamientos. Injusticia, orgullo, violencia, asesinato, soberbia, idolatría. Injusticia social, no le hacía justicia al pobre, al huérfano, a la viuda, ni al desamparado. Después, en el capítulo 8, el profeta ve las abominaciones en Jerusalén. En el verso 3, verso 5, la abominación de la imagen de celo. Esta imagen del celo podría hablar o tratarse de Astarte o Aserá, como debe traducirse el hebreo bosque. En Reyes, según Reyes, se menciona a esta diosa Astarte. La primera imagen que tiene arriba es Astarte o Acera. Fue erigida por Manasés como rival a Jehová en su templo y que llamaba la atención de todos los adoradores cuando entraban. Era la Venus siria, adorada con ritos disolutos, la reina del cielo, también la esposa de Baal, de los fenicios. Pero esa es la imagen de las abominaciones que ve el profeta Ezequiel y que Dios le mostró de lo que ocurría en el templo de Jerusalén. También ve las abominaciones pintadas en las paredes, verso 6, verso 8. Ve serpientes, animales de abominación, adorados en Egipto. Por eso la segunda figura que tenemos abajo representa algunas imágenes que están en las paredes en Egipto. Esas mismas se encuentran en Jerusalén. Entonces los judíos estaban adorando a dioses que eran de Siria o de Fenicia o de otras poblaciones, otros pueblos, a dioses que eran de Egipto y las abominaciones que realizan las mujeres en el verso 13, verso 15. Puede ser Tammuz, el Adonis sirio, el amante de Venus y del mismo nombre como el del río que fluye desde el Líbano, según la leyenda, muerto por un jabalí, pero permitido a pasar medio año en la tierra y obligado a pasar la otra mitad en el mundo subterráneo. Tamuz es una deidad babilónica, cuya muerte supuestamente causaba que se secara la vegetación. Entonces, si es así, los israelitas están adorando
a dioses fenicios, a dioses sirios, a dioses egipcios, a dioses babilónicos. No recuerdo el profeta si fue Isaías o Jeremías que dice, ni siquiera las otras naciones cambiaron el culto de sus dioses, en cambio el pueblo hebreo abandonó el culto a Jehová y comenzó a buscar dioses en otras tierras, de los fenicios, de los sirios, de los babilonios, de los egipcios, de Canaán, principalmente de Canaán Baal. La abominación de los hombres, verso 16, verso 18. El sol, se rindió culto al sol. El culto al sol vino de los persas, quienes consideraban el sol el ojo de su Dios. Existía este culto aún en los días de Job. Josías pudo suspenderlo solamente durante su reinado. Fue restablecido después el culto al sol bajo sus otros sucesores. Todos estos cultos persas, introducieron los hebreos entonces dentro de su culto, ya tenían un panteón a estas alturas, adoraban a dioses sirios, fenicios, cananeos, egipcios, babilonios y dioses persas. El profeta Jeremías decía, se iban a los montes altos, se iban bajo todo árbol frondoso. No recuerdo, había un nombre de otro árbol, no recuerdo cómo se llamaba, pero también adoraban a otro árbol. Y los valles, había una multitud de templos dedicados a Baal. Adoraban a las piedras, adoraban el sol, adoraban la luna, adoraban las estrellas, adoraban a la serpiente, adoraban todo lo que se movía, excepto a Dios. Incluso algunos adoraban a Jehová, adoraban a Será, adoraban a Baal, porque consideraban que todos ellos eran parientes, porque pensaban que Jehová tenía una esposa y esa esposa era Será, y Jehová con Será tenían hijos y esos hijos eran los Baales. Por lo tanto, todos están emparentados. Algunos distribuyen su adoración entre los diversos dioses. Así estaba la situación religiosa, la situación espiritual o la situación teológica del pueblo hebreo, muy corrompida. Había un sincretismo religioso impresionante. Para solucionar ese problema no bastaba con los profetas, porque los profetas no lo tomaron en cuenta, se burlaban de los profetas, lo, lo perseguían, lo querían asesinar, lo encadenaron, como Jeremías, por ejemplo, van a morir finalmente. Los reyes no pueden solucionar esos problemas si ellos están corruptos. Los sacerdotes tampoco lo pueden solucionar porque ellos mismos se corrompieron y están enseñando a adorar a Baal. Y los profetas que estudian en las escuelas de profetas son instruidos por los sacerdotes corruptos. Los reyes, los príncipes, los gobernantes, los sacerdotes, los profetas, la población en general, el papá, la mamá, el hijo, todos están envueltos, influidos por una idolatría de todas las naciones del mundo. Persas, egipcios, sirios, fenicios, cananeos, entre otros. Y habían mezclado o habían simplemente abandonado el culto a Jehová. Ustedes comprenderán entonces, mis queridos hermanos, que bajo esa circunstancia no hay ninguna otra forma de solucionar un problema tan serio que destruyendo al pueblo, llevándolo a Babilonia para que aprendan a adorar a un solo Dios. Y le va a funcionar muy bien. Tiene que aniquilar a todos los idólatras. Tiene que pasar por un momento traumático para que abandonen la idolatría. Esa es la forma de poder solucionar los problemas, según lo que nos revela la Sagrada Escritura y cómo Dios actuó con este pueblo. Comentario, mis queridos hermanos. Algunas lecciones espirituales, lecciones prácticas de lo que hemos estudiado de estos primeros capítulos del profeta Ezequiel, antes de finalizar la clase. Una de las cosas que observaba yo, profesor, es que cuando estaba haciendo las tareas, es que Dios, y aquí lo vimos, siempre antes de mandar un juicio sobre su pueblo, siempre advierte reiteradamente acerca de las consecuencias del pecado que se está cometiendo. Correcto. Y una y otra vez lo repite, una y otra vez lo advierte, no solamente una vez. Entonces, esto siempre ha sido como un denominador cuando antes
de mandar juicio a su pueblo, siempre usando los profetas, siempre reiteradamente y como que se dice simultáneamente, es otra la palabra, pero Majadera, majadera, majadero. una y otra la palabra, sistemáticamente puede ser. Sistemáticamente Dios le va advirtiendo a su pueblo que se arrepienta de su pecado, que obedezca que obedezca la ley de Moisés y el pacto que hicieron, porque están violentando el pacto igual. Entonces, eso me quedó siempre eso en la retina. O sea, como Dios nunca advierte una sola vez, siempre lo hace una y otra vez, dos, tres, cuatro, cinco, las veces que sea necesario. Y cuando ya no hay caso con el pueblo, ahí recién manda su juicio. Pero siempre hace todo lo posible para que el pueblo se arrepienta. Correcto, así es. Así es, mi hermano Boris. Tiene mucha paciencia y advierte muchas veces y con tiempo de anticipación. ¿Alguien más, mis queridos hermanos? ¿Alguna otra lección importante que puedan extraer del estudio de este profeta? Bueno, Paulo, ¿Sí? me llamó la atención, más que una lección espiritual, me llama la atención lo que usted mencionó en algún momento a la introducción de este profeta, de que se le puede denominar un profeta que tuvo alguna afección de tipo de salud, ¿ya? Me llama la atención porque, a ver, nosotros entendemos que el Señor fue lo que le reveló todo esto al profeta, pero también entendiendo cómo Dios usa a gente enferma a veces, ¿cierto? Para su gracia, para su gloria. Y tenemos al apóstol Pablo con ese aguijón, vemos a otros grandes hombres de Dios en la historia que sufrieron de depresión, ansiedad, sufrieron de situaciones dolorosas. Entonces, me llama la atención de cómo Dios puede tal vez haber usado a una persona con algún tipo de, de lesión o complejidad en su salud, para poder entregarle algo tan glorioso como lo que estamos aprendiendo. Eso, hermano Pablo. Ah, muy bien, hermano Alexis. Bueno, lo que dicen que tenía problemas de catalepsia o esquizofrenia eran los psiquiatras y, y los psicólogos. Pero no creo que haya tenido ese tipo de problemas, porque lo que él hace, por ejemplo, cuando permanece mudo, es porque Dios le pega la lengua a su paladar. Cuando queda inmóvil, por ejemplo, la evidencia de que sufría de catalepsia era porque quedaba 390 días amarrado durmiendo. Pero también Dios se lo había dicho, que esa era la forma de ilustrar el mensaje. Creo que no sé, tendría que ver, quizás se basan en otro. Ah, las visiones sí, bueno, también Dios se la mostró. Esa es la otra evidencia que quizás sacan los psiquiatras para decir que tenía esquizofrenia. Habría que ver bien qué otras evidencias eh, utilizan o utilizaban los psiquiatras para analizar la vida de este hombre. Perfecto, mis hermanos. Vamos a concluir entonces con una oración a nuestro Señor. No me acuerdo quién oró al comienzo.